Bueno, entonces el circuito que tengo en la pantalla es un circuito, mírenlo ustedes aquí, entonces tienen un transistor y este transistor lo que está haciendo acá es, aunque está pasando, puede estar pasando aquí el mismo voltaje. O sea, el voltaje que le entra aquí lo puede estar dejando pasar acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aunque este voltaje pues puede ser el mismo, la capacidad de dar corriente no es la misma. Esta parte de acá puede soportar un sistema que pida más corriente que este sistema que tenemos acá. Entonces eso me va a permitir a mí, por ejemplo, conectar algo aquí que necesite más corriente de la que esta fuente que está aquí a este lado pueda dar. Recuerden, se les vuelvo a decir, el transistor no está inventando eh, voltaje ni corriente, sino que entonces el transistor la va a sacar de esta fuente que está acá para poder hacer esa multiplicación. Bueno, miremos una cosa acá, y es que obviamente pues yo estoy limitado a las condiciones de la fuente, ¿cierto? Es lo que estaba diciendo. Entonces, si de alguna manera el sistema sobrepasa la capacidad de darlo, entonces el sistema se satura. Y eso es lo que yo tengo aquí. Miren, un sistema saturado. O sea, si él no es, si la fuente no es capaz de dar lo que le faltó aquí por debajo, pues entonces el transistor pues no se lo puede inventar y entonces el sistema queda saturado. Miremos esto es un electroscopio. Entonces va a detectar pequeñas cantidades, pequeñas cantidades de energía electrostática. Entonces, ¿cómo funciona? Por aquí viene una antena, ¿cierto? Por aquí tendrá una señal muy pequeña, llega aquí a este transistor y con esta batería de 9 voltios, por aquí va a pasar una corriente que debido a esta resistencia de 1 mega, pues la corriente también es pequeña. O sea, esta, esta, esta corriente que hay aquí, digamos, lo hace disparar una nueva corriente un poquito más grande. Esa corriente un poquito más grande ya aquí permite una corriente un poquito mayor. Entonces aquí ya hay una corriente un poquito mayor. Y aquí, pues 220 ohmios deja pasar una corriente ya lo suficiente para que ese LED encienda. Entonces, este es un detector pues de como de energía electrostática o de muy baja energía, o sea, de señales muy, muy bajas. Realmente esa es la primera parte de un radio. Antes de que le coloquemos al sintonizador al radio, vamos a colocarle, o al contrario, pues ustedes pueden colocar primero el sintonizador y después el transistor, o primero el transistor y después el sintonizador. Aquí tengo ya otro tipo de transistor. Este tipo de transistor es el fototransistor. Entonces, ¿qué es lo que me hace un fototransistor? Un fototransistor lo que tiene aquí es que la base es accionada o la corriente de la base la va a dar a través de un sistema óptico. O sea que cuando le llega luz, el transistor se deja conducir y entonces conduce corriente. Cuando no llega luz, entonces el transistor no conduce. Aquí está colocado en este circuito, es que aquí tengo dos circuitos, este y este. En este circuito, este transistor, cuando le llega luz, deja conducir y entonces aparece un cero. Pero cuando el transistor no está conduciendo, entonces uno ve la corriente de los 5 voltios y aparece un 1. Él está
él está trabajando en el área de saturación. O sea, no es que deje pasar un poquito la corriente que le está llegando, sino que o está en el 0 o está en el 1. Y entonces, claro, si ustedes interfieren la luz que le está llegando, él produce un voltaje positivo, o lo que nosotros llamamos un uno lógico. Y si ustedes quitan y dejan que la luz pase, él produce un cero lógico. Este es un circuito con un LED, mire, 5 voltios, 330 ohmios, un LED y tierra. O sea, aquí tengo un LED encendido. Muchas veces el LED es infrarrojo. Entonces, pues me está controlando el paso no, y con eso puedo hacer lo que llamamos un photogate o una fotocompuerta. ¿Qué me dice? Me dice dos cosas. Por ejemplo, cuando un objeto está atravesando el rayo de luz. Y la otra que me dice es cuánto tiempo estuvo el objeto atravesando el rayo de luz. Entonces yo lo uso para diferentes tipos de experimentos. O para abrir una puerta o para detectar a alguien. Hay unos circuitos que se llaman autoacopladores. Y es que, por ejemplo, un autoacoplador, aquí tengo una parte electrónica, tengo un Arduino, tengo lo que ustedes quieran. Pero a este otro lado tengo una parte de mucha corriente, un motor, cosas que tengo que alimentar con 110 voltios. Entonces yo no quiero que de pronto el motor me queme el Arduino. Entonces, si ustedes notan, aquí no hay nada eléctrico conectándose. Entonces aquí viene la señal, esto es totalmente negro. Viene la señal enciende el LED dentro del chip, el LED le pasa la señal a la fotorresistencia y la fotorresistencia deja pasar corriente. Miren que no se conectó nunca un circuito con el otro. Y este, pues es muy usado, por ejemplo, en los robots seguidores de línea, porque entonces este lanza la luz y rebota y este lee cuánto se demoró la luz en regresar. ¿Y eso qué hace? Que le diga la distancia a la que está una pared o un objeto. También por la cantidad de luz que se refleja, usted puede decir si es negra o es blanca, y hay unos que tienen tanta resolución que usted puede decir pues qué color es. Miremos esta es una bobina de Tesla. Una bobina de Tesla pues que va a lanzar digamos una señal al aire. Y esa señal pues que en algunos casos puede servir para alimentar alguna otra cosa. Y va a funcionar con un transistor. Lo que va a hacer el transistor es funcionar como disparador. Aquí viene una corriente, induce una corriente. Cuando hay corriente, el transistor deja pasar. Entonces, cuando hay corriente, esto se va a cero. Aquí ya no hay corriente y vuelve otra vez y el transistor se apaga. Entonces, aquí este induce una corriente y entonces el transistor está como entre prendiendo y apagando y generando una señal sinusoidal aquí en esta parte. Es fácil de construir, es difícil de calibrar, pero es fácil de construir. Miren, este es el circuito que yo les he dicho de cómo poner a funcionar un motor. Aquí viene el controlador, o sea, viene la señal de Arduino. Cuando aquí la señal es 1, entonces el transistor deja pasar corriente y el motor funciona. Cuando la señal es 0, el transistor no deja pasar corriente y el motor no funciona. Básicamente este es el montaje que necesitamos aprender, ¿cierto? Este es el montaje que nos va a amplificar corriente. Este es el montaje que, por ejemplo, bueno, este no tanto, porque este es una compuerta que cierra o abre según la señal.
Pero si yo quiero manejar el sonido, a ver si este circuito que sigue es el de sonido. Entonces, no, otro circuito que ahorita vamos a mirar, yo quiero mirar este. Y es que ustedes tienen una señal bajita. Entonces su celular les dio una señal donde pues viene la música que están escuchando. Yo le coloco un sistema amplificador y él ya entonces coloca la señal que le entró por el voltaje de entrada. Pero el transistor tiene que estar trabajando. O sea, recuerden, el cruce de las rectas tiene que dar que el transistor esté, o sea, este punto tiene que estar aquí en el área de trabajo. Si está por este lado, el transistor está saturado y funciona, como les dije, como compuerta. Este es lo que se llama un efecto avalancha en un transistor. Y ¿cuál es el efecto avalancha? Pues que a través de una pequeña corriente empieza a crecer, esa pequeña corriente se va volviendo más grande y otra vez empieza entonces la salida empieza a crecer. La misma salida tiene que ver con la corriente que va a entrar, entonces así eh, al final yo voy a tener, digamos, voy a llevar a tratar de llevar el transistor a su estado máximo. Le coloco un condensador para que esté, digamos, cargando y descargando con señales muy débiles. Se llama efecto avalancha porque es muy parecido al efecto avalancha en los gases. Bueno, voy a hacer otro circuito. Yo voy a ser muy simple. Uno por lo regular usa resistencias y capacitores para la situación del ruido y ese tipo de cosas y para estabilizar el circuito porque no es que de entrada él va, o sea, él de entrada no va, el transistor de entrada no va a estar trabajando en la función de saturación. Va a colocar una resistencia, ya les voy a decir por qué la resistencia. Le voy a colocar 5 voltios. Y aquí voy a colocar mi salida. Obviamente con respecto a tierra, todo está con respecto a tierra. Aquí también estoy con respecto a tierra. Entonces, bueno, aquí tengo mi señal de entrada. Miren que si mi señal de entrada, 5 voltios, 0 voltios, si mi señal de entrada está en 0 voltios, el transistor no conduce. El hecho de que el transistor no conduzca es como si esto estuviera abierto. Entonces usted el voltaje que está viendo es el que va a caer en esta resistencia que es el de 5 voltios. O sea que a la salida usted va a ver un voltaje de 5 voltios. Pero supongamos que usted coloca un voltaje aquí a la entrada de 5 voltios. El transistor se cierra, o sea, deja pasar corriente. Por eso tiene que haber la resistencia, porque si no hubiera la resistencia, cuando deje pasar corriente, usted tiene aquí 5 voltios y 0 a la vez. Eso sería un cortocircuito. Tampoco, o sea, internet no hay. Bueno, entonces, cuando entran aquí 5 voltios, deja pasar la corriente y aquí uno lo que vería sería el 0 voltios. O sea que esto se me cae a 0 voltios. Y si ustedes se fijan, esto es una compuerta inversora.